tiene el ojito. Ay, ¡Wow! ¿cómo se mueve? Mirá. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video a nuestro canal. Somos Mai, el negro, y esto es A Viajar y Comer. Hoy les traemos lo que va a ser el primer video de un hotel nuevo en el que estamos parando. El hotel es especial, pero lo más especial es el Cayo en el que estamos. Estamos en Cayo Encenachos y esto es el Hotel Iberostar Selection Cayo Encenachos. En Cuba, ¿no es cierto? En Cuba, obviamente. ¿Dónde si no? Así que este video lo vamos a dividir en dos, ¿sí? Vamos a hacer un video que va a ser específicamente de la playa, que va a ser este, que vamos a comparar las playas Encenachos y la playa Mégano, que son las dos playas que tiene este hotel. Pero antes, ¿qué te parece si vamos a desayunar? Y también de paso, les mostramos cómo es el desayuno del hotel. Me parece una excelente idea. Vamos. Vamos. Gordi, mientras nos vamos dirigiendo al desayuno, Bien. contarles, ¿no? Porque no sé si ustedes ya estuvieron viendo nuestros otros videos que subimos del hotel en Cayo Cruz, del hotel en Cayo Guillermo, que estuvimos en Playa Pilar. En esos hoteles las distancias eran bastante cortas, ¿no? Sí. Era fácil movilizarse. Pero acá es como que son todos largos caminos. Además, este hotel es medio laberíntico. ¿Vos qué opinás? Sí, yo que soy bastante desorientada en todo sentido, se me complicó un poco manejarme sola porque claro, hay varios caminos diferentes que te llevan obviamente a distintos lugares, pero si prestas atención vas bien. Igual acá en el hotel también hay unos colectivos que te llevan de un punto al otro. Tal vez no vienen tan seguido, pero si los esperás, te llevan. Que son colectivos tipo combi. Mira, ahí viene uno Mirá, justo. ahí viene uno, ahí viene la combi. O también pasan tipo trencito, ¿no? Exacto, y estos te llevan, por ejemplo, acá estamos llegando al buffet donde podemos almorzar, desayunar o cenar, y más adelante está la playa Encenachos, así que también te llevan hasta allá, hasta la playa Encenachos. Exactamente. Así que eso está bueno, es un servicio que está piola. Los que lo usaron dicen que está bastante bien, ¿no? Las frecuencias y demás. Exactamente. Y también contarles, el hotel está en refacción en este momento. Remodelación o no sé cómo le llaman ellos. O sea, donde estamos yendo a desayunar ahora no es el lugar habitual donde se tiene el desayuno, ¿sí? Ok, ¿qué caminamos? 9, 10 minutos. Nosotros estamos en la zona 43 de habitaciones, ¿sí? Vale 43. Esa la van a ver en el próximo video. Así que estamos en el restaurante Punta Pirata. Allá vamos. ¿Tenés hambre? La verdad, sí, tengo bastante hambre. Bueno, espero que hoy haya huevos, porque el otro día vinimos Sí. y no había No huevos. había huevos, pero ayer ya había, así que yo espero que hoy haya también porque tengo ganas de comerme un omelette. Ay, que haya panceta. Ay, eso no sé. Difícil, ¿no? Bueno, Punta Pirata, vamos a ver qué encontramos para desayunar. Vamos a buscar una mesita, ¿no? Dale, sí, vamos a buscar una mesa y vamos a ver qué encontramos. Arrancamos entonces con el recorrido express del desayuno. Tenemos fruta estrella, sandía, papaya y esto no sé si son higos, ¿no? Y al lado tenemos yogures, jugos de fruta. No, creo que son más que nada jugos de fruta. Tenemos jugo de fresa, jugo de piña debe ser y algún jugo de limón y naranja. De este lado, fiambres, quesos, esta especie de jamón o salchichón. Pero bueno, hoy es todo lo mismo. Algunas ensaladas, algunos verdes, algunos pastizales, por ejemplo, no sé si eso será lechuga. Tenemos pepino cortado en varias maneras, aceitunas y alguna cosita más. Fíjense, capaz no se ve tan bien porque como curiosidad esto tiene un vidrio que es novedoso, no lo vimos en los otros hoteles, para proteger los alimentos, ¿no? Para que queden más frescos. De este lado ya tenemos comida caliente, tenemos salchicha o perro caliente, boniato frito y judías blancas o frijoles. Acá, huevo pochado, huevo poché. Ojo, el otro día no había huevos, se los comenté hace un ratito. Después tenemos más salchichas y huevos revueltos. Creo que estos ya vienen mezclados con papa, si no me equivoco. Por este lado tenemos algunos cereales, algunas rosquitas de miel. Eso no sé qué es, parece mermelada. Cereales tipo azucaritas y un poco más de lo mismo. Esto será una salsa de chocolate o tipo Nutella. Esto será una especie de plátano cocido, ¿no? Después tenemos piñas a la plancha. Esto sí que no lo había visto nunca.
es la piña, el ananá cocinado. Puré de papa al horno, plátano y papa, tipo hash brown. No, pero eso es pan, eso parece pan. Y por acá tenemos algunas galletitas, algunos pancitos con mermelada. La verdad no se entiende bien qué es, pero es como si fueran unas facturitas, ¿no? Bueno, y de acá del lado de afuera está el señor que te hace a la plancha los huevos al gusto, que pueden ser revueltos, fritos. Pero May pidió omelette seguramente. Bueno. Complicada el desayuno de hoy, ¿no? Sí, complicado el desayuno. De todos los hoteles que venimos visitando, últimamente creo que este es el que tiene el servicio de comida en general como más limitado, ¿no? El otro día, como les dije ya 3 veces, no había huevos, acá no hay bacon. No está bueno, sinceramente, el servicio de la comida, por lo menos en los 3 días que estuvimos acá. Así que cuando vengan acá, no vengan buscando experiencias gastronómicas, culinarias espectaculares, porque no las van a encontrar, por lo menos en este nivel de hoteles, pero sí van a encontrar playas increíbles, que de eso se trata este video. Así que estamos acá en Cayo Encenachos. ¿Qué tiene de particular este cayo? Es el segundo cayo después de cruzar el Pedraplén. Cruzamos el Pedraplén, viene Cayo Las Brujas, Cayo Encenachos y Cayo Santa María. En Cayo Encenachos, el Iberostar, es el único hotel que hay que tiene 2 categorías. El Selection, que es el que estamos nosotros, y el Coral, que es como un nivel un poquito más arriba, ¿no? Exacto, sí. Y mucha gente comenta que en el Coral, bueno, la comida ya es mucho más variada, la experiencia es otra, y por lo que sabemos, que nos han comentado otros huéspedes, no hay tanta diferencia. Algo así como $40 la noche, según nos comentaron, ¿no? Sí, según nos comentaron. Dicen que allá hay langosta, que es otra cosa distinta. Pero bueno, si quieren saber todos los precios de los hoteles que estamos visitando, entren en la página de Iberostar y ahí lo chusmean. Si no, les podemos pasar nuestro secreto. ¿Cómo armamos nosotros nuestros viajes? Lo hacemos con Ulises, de la agencia Turismo Sur. Creo que son de Lanús, de Valentín Alsina. Los últimos 3 o 4 viajes los hemos organizado con él. Hemos hecho un crucero transatlántico, hemos venido a Cuba también otra vez. Por eso generalmente reservamos con él. Le dejamos acá su contacto por si le quieren mandar un mensajito y cotizar algún viaje. Seguramente si le avisan que vienen de nuestra parte les va a hacer alguna atención. Así que Uli, hacernos quedar bien, ¿eh? Bueno, ¿qué te parece si continuamos y vamos a visitar ya la playa Encenachos? Dale, vamos. Bueno, salimos de desayunar, de ahí venimos y para allá vamos, ¿sí? Es un tirón más, serán 2 o 3 minutos más de caminata. Sí. Como les decía antes, acá hay que caminar, hay que patear. Pero bueno, ahora llegamos a Playa Encenachos y les mostramos cómo es. Y amigos, acá estamos en la entrada de Playa Encenachos. Tenemos acá este caminito que nos lleva. Y antes de llegar a la playa nos vamos a encontrar con algo muy importante y necesario, ¿no es cierto? Acá con estos días de calor, de mucho ¿Innecesario o necesario? Y necesario. O sea, necesario. Claro que sí. Perfecto. Mira, mientras vamos por las pasarelas, ¿qué nos encontramos? Un bar espectacular que acá te hacen unos mojitos muy, muy buenos. Y alguna sorpresita más que ya se la vamos a mostrar en un ratito. Sí, después vamos a venir. Sí, pero primero, wow, baby. ¿Ya la viste? No. Acá está. Mirá Acá lo está que es eso, Dios Playa mío. Encenachos. Ustedes váyannos dejando en los comentarios si ya la visitaron, qué les parece, si la vendrían a visitar. ¿Sabes qué quiero que nos diga la gente? Quiero que nos dejen en los comentarios cuál es la mejor playa que ustedes vieron en su vida. Porque para mí las mejores playas están acá en Cuba. Y bueno, esta es una de ellas, me parece, por lo que estoy viendo desde acá. Bueno, vamos a acomodarnos y les mostramos todo. Bueno, Gordi, ¿vos ya estás lista para ir al agua? Yo ya estoy preparadísima. Ojo, porque estamos en la B si te metes con eso. Qué presión. No me voy a meter, pero bueno, vamos a intentar que No hay olas, por suerte, hoy. Sí. Porque si no, viste que una ola te tapa y de repente se mojó el micrófono. Pero no va a pasar acá. Antes de ir a ver el mar, de ir a conocer los peces que hay, ¿no? Bueno, no queremos spoilear nada. Contarles el servicio de la playa. Vos llegás, viene una persona del hotel y te acomoda las tumbonas, los camastros, digamos, Exacto. las reposeras. Hay por ahí algunas apiladas, otras que están acá. El señor que hace viene, las limpia, te las acondiciona y te las coloca en el mejor lugar donde vos le digas, Sí, digamos. nosotros le pedimos una con sol para tomar un poquito de sol, Sí. una con sombra para dejar ahí las cosas
Así que bueno, todo perfecto. ¿Te parece si le entramos a caminar un poquito? Querés caminar, yo y- me quiero meter. Pasa que si nos metemos se terminó el video. Ok, bueno, dale, Vamos a generar un poco la expectativa y además está bueno caminar porque uno va agarrando calor, ¿no? Bien. Entonces después te metes y es el doble de Placentero. placentero. ¿Sí? Muy bien. Y les vamos mostrando qué hay, qué encontramos, si hay piedrita. Dale. A ver, de entrada. Acá hay algunos caracolitos, pero mira, nos metemos más para la orilla. Y ya no hay más. La arena es suave, blanca, Ujú. no quema, Ok. que es muy importante. Sí. O sea, no es como en Mar del Plata que ¿viste? Te vas quemando. Es un poquito distinto a la costa atlántica, me parece. Sí, un poquito. Y contarles, ¿no? Hoy el agua está planchadísima, está creo que en uno de sus mejores momentos, está increíble. Ayer estaba un poquito con unas olitas muy pequeñas, pero lo van a encontrar de esta manera, o con unas olitas muy pequeñas o así totalmente planchado, dependiendo si hay viento o no hay viento, ¿no? Hoy es un día despejadísimo, no hay viento, entonces claro, el agua está en su máximo esplendor. Exactamente. ¿Vos qué decís? ¿Este mar compensa que no habían huevos en el desayuno? Sí, yo creo que sí. Uno, a ver, tenés esta playa, te bancas todo, Y sí, qué sé la yo, verdad que sí. te bancas todo. El otro día no había huevos, pero había pancakes. O sea, nos hicimos unos pancakes, le pusimos un poquito de salsa de chocolate por arriba. Panquequitos, para Pancake. que no habla inglés, Claro, porque está unos muy panquequitos. Estoy yanquinizada, ¿cómo se dice? americanizada. Estoy americanizada. No. Hoy comimos huevos, así que hoy estaba bien. Pero la verdad que cualquier faltante que haya en el hotel de alimentos, esto lo compensa completamente. Yo, particularmente yo, no vi en mi vida un mar así. Hemos visto mares espectaculares en México, unas playas increíbles, en Punta Cana también, pero esto yo creo que no lo vi nunca. Además, lo más importante, si a ustedes les está gustando esta vista, esta playa, quédense para ver la otra, Ujú. porque Una más linda que la otra. es una más linda que la otra. Vinimos a ver la más fea, digamos. Va, yo ya estoy spoileando mi Vos estás opinión. spoileando tu veredicto. Hay mucha gente que esta es la favorita, ¿eh? Sí. Esta es su favorita. Hay otra gente que le gusta más la Mégano. Pero bueno, eso depende de cada uno, de sus gustos. A mí lo que me gusta de esta playa es como el salvajismo, ¿no? La cantidad de ¿Lo vegetación. decís por mí, el salvajismo? No, por la cantidad de vegetación que hay alrededor. Claro. Además piensen que este es el único hotel, como les decíamos, es el único hotel que está acá en Cayo Encenachos. Entonces no vas a ver edificaciones de un edificio al lado del otro como puedes llegar a ver en Varadero, por ejemplo. Claro. Acá es algo totalmente virgen, es prácticamente virgen esta playa. Y eso es lo que a mí me fascina. Claro, y además el hotel está en una ocupación bajísima. O sea, en esta playa somos solamente los ocupantes del hotel. Y encima hay pocos visitantes. Claro. O sea, la playa está casi como para nosotros solos. Fíjense que si vamos un poquito más para allá, Sí. nos podemos sacar unas fotos increíbles porque estamos solos, es como que es una playa privada prácticamente. No es Exactamente. como en esas playas de México, de Cancún, que te querés sacar una foto y tenés que andar viendo que no salga alguien en el fondo, que es imposible porque hay gente por todos lados. Acá es algo completamente espectacular, eso a mí me encanta. Y como les decía, este hotel también tiene la opción high level, digamos, que es la Coral. Ujú. Que la playa del hotel, del Coral, a ver, obviamente los que están en Coral pueden usar todas las instalaciones de este hotel, pero está como para allá, ahí donde se ven esas construcciones donde vivían las reposeras, esa es la playa, digamos, del hotel Coral. Ujú. Algo que me resulta increíble también es la perspectiva, ¿no? Depende de qué lado te pongas, se ve de una manera o se ve de otra. Por ejemplo, si yo apunto por allá, desde acá se ve como medio verdosa, ¿no? Como por decirlo de alguna manera. Pero miren qué pasa si cambio el ángulo y apunto para el otro lado. Es como un color turquesón, Sí, casi celeste transparente. turquesa. Turquesa transparente, es impresionante. Bueno, ¿ya agarraste el calor suficiente? Yo sí, ya hace rato tengo calor. Hay algo interesante para comentarles. El señor que está atendiendo en el bar viene acá a ofrecer alguna bebida a la gente, así que llega el servicio, digamos, a lo que es la playa. Bien. Viene de a ratos, digamos. Cuando no hay nadie en el bar, él viene, ofrece a ver si alguien quiere algo y te trae tus bebidas. Así que eso creo que es un punto a favor también. Excelente. Lo que sí, este bar no tiene servicio de comidas. Claro. Excepto algo que les vamos a mostrar en un ratito. Si Bien. nos sale bien esto, ¿no? Sí sale bien. Bueno, vamos adentro. Vamos. Para mostrarles lo que más me gusta a mí de esta playa de Playa Encenachos, hay que venir, digamos, a esta parte donde están cerquita las rocas
Y hay que ir sumergiéndose de a poco y va a pasar algo fascinante. Esperemos que pase, ¿viste? Porque cuando lo querés hacer la Sí, gracia cuando no lo te querés sale. hacer, nunca sale. Pero digamos sería meterte al principio, donde inicia la playa. Ujú. O sea, por ahí veníamos antes. Este es el inicio de la playa. Ok, Vos decís que si seguimos caminando por acá, va a pasar algo. sí, algo va a pasar. ¿Algo? Esperemos. ¿Qué? ¿Vos nos podés ir adelantando algo? O... Se nos van a acercar unos amigos Sí. a visitarnos. Porque acá, ¿qué pasa? La gente se ve que viene con comidita. Suele venir con algún pancito, Sí. con algo. Entonces, estos seres, cuando ven a algún humano entrar al mar, se acercan pensando que van a traer algo de comida, ¿no es cierto? Claro, como si fueran perritos, digamos. Mira, acá Exacto. ya hay uno. Mira. Es medio tímido ese, ¿no? Pero es Pero uno solo. mirá cómo se acerca igual, ¿eh? O sea, está ahí, cerquita nuestro, Claro, alrededor. uno diría, bueno, un pescado Mirá. chiquitito. Mirá que él... Ve un Al humano, sí, lo veo. Saldría huyendo despavorido. Exacto, pero no, Acá estos... se van acercando de a poquito, tímidamente, pero vos decís que esperás un cardumen más grande. Mira, acá hay unos chiquititos. Estos son tipo renacuajos. ¿En qué momento decís que aparecerán tus amigos? Bueno, capaz que hoy no están. Hoy están durmiendo la siesta. ¿O ya comieron demasiado? Puede ser. O están en otro lado que le están dando de comer, no sé. Bueno, Ok, bueno. esperemos un ratito y vas a ver que van a aparecer. Bueno, por lo menos este vino. Sí. A ¿Y recibirte. qué te está pareciendo la temperatura del agua? Mira, me parece que está ideal. Ideal, ¿no es cierto? Esto refresca. Acuérdense, estamos en principios de diciembre. Esto es casi el invierno cubano. El invierno que hacen 28 grados todos los días y en el sol arriba de 30. ¿Sí? Así que no es invierno como en Argentina. Que hace frío. Acá no hace frío nunca. Claro. Y por otra parte, contarles que la temperatura del agua va variando. Nosotros el primer día que llegamos a este hotel, vinimos a esta playa, el agua estaba, pero caliente, chicos, caliente. ¿Qué pasa cuando el agua está tan caliente? Hay aguas vivas, aguas malas le dicen acá. Que son medusas, una especie de medusa. Exacto. Así que yo prefiero que esté un poquito más fresquita, como está hoy, digamos que está igual, no está fresquita, está a temperatura espectacular, pero que no haya medusas, ¿no? Porque Claro. esas pican, ayer le picaron a una señora y pobre gritó A los bastante. gritos la señora, pobre. Sí. Bueno, pará, tuvimos que meternos un poquito más Sí, y acá vinieron. acá están los Vos amigos que que- les contaba. Son amigos tuyos. Sí, Vos decís que te reconocieron y te salieron a saludar. pero miren lo que es, chicos, encima son gigantes estos peces, o sea, yo no lo puedo creer. Nunca vi peces tan grandes así tan cerca de uno. Siempre están los que son más pequeñitos. Pero estos son gigantes y mire cómo te dan vuelta alrededor. Claro. Yo me acuerdo los de México, los cenotes, que te chupan los piecitos. Sí, estos Estos no. no, estos te pueden llegar a rozar Sí, buscando un pancito, algo me imagino. exacto. Mirá, te están como Mirá. rodeando. ¿Viste? La verdad, esto es un espectáculo increíble. Hoy la marea está bastante más alta. Yo ayer estaba un poco más allá todavía y el agua no me llegaba a la cintura y había muchos más peces. Se ve que hoy la marea está un poquito más alta, entonces hay menos. Claro, vos decías que estabas más allá, más a lo lejos, Claro. y el agua te llevaba por abajo de la cintura. Sí. Ahora estamos recién acá y miren ya por dónde le llega el agua. Ujú. Y mirá, ahí están mirando, mirá. Mirá cómo se van acercando todos. Encima la van a buscar a ella, es como la encantadora de los peces. No, es increíble, chicos, la verdad que yo estoy maravillada. Ayer me emocioné en un momento porque eran tanta cantidad de peces que uno ve y estaban todos alrededor de uno que casi me pongo a llorar. Esto es impresionante. ¿Pero qué? ¿A llorar del miedo? No, de la emoción. Ah, de la emoción. Sí. La emoción. Sí, la verdad es un espectáculo emocionante. Chicos, no vengan acá a agarrar los pescados. Esto no se pesca. No, por favor, ¿cómo van a pescar estos? Bueno, Hay vimos gente con gente cañas. con cañas, tal cual. No, por favor, esto es algo que hay que preservar, ¿no? Hay que cuidar. Nosotros, de hecho, en el otro hotel, creo que lo comentamos, en el Playa Pilar, había unos señores que agarraban unos caracoles que eran así gigantes, que tenían el caracol adentro, y se los llevaban para comer. O sea, todo bien, pero estás viniendo a un lugar, trata de preservar, ¿no?, la naturaleza, para que después cada turista que venga pueda ver estos peces, pueda ver los caracoles. Vos te los estás llevando para comer y estás quitándolos de su hábitat, los estás matando. O sea, me parece que no va, pero bueno, A ver, ¿no? si fuera por comer, por necesidad, obviamente, pero si sos un turista, Y viniste estás hasta en un acá, all inclusive, o estás sea, en un hay país que comida. no es el tuyo, deja el caracol donde tiene que estar. Exacto. Y deja el pescadito Donde donde tiene que tiene estar. que estar. Si querés pagate un tour de pesca, tomate un barco, andate hasta allá y pescá. Ujú. Pero acá en la playa, No. qué sé yo. Por acá nos estamos intentando ir, pero miren cómo te siguen. Tenemos guardianes. Tenemos guardianes.
guardianes acuáticos. Vos serías Aquagirl A comer, vos decís. y ellos son tus discípulos pececillos simpaticones, ¿no? No, los amo, son preciosos. Además te hacen sentir que son tus amigos. Exacto, sí. Pero miren cómo te van escoltando. Pero ellos quieren pancito, me parece. La verdad que sí, o sea, es puro interés esto. Pero uno se siente especial igual. Sí, claro. Mira cómo vienen. Es increíble. Esto, la verdad, no se ve todos los días. Y no se ve en todas las playas. No se ve en todos los destinos del Caribe. Esto me parece que es muy, muy especial de acá. Bueno, chicos, en cualquier momento se tienen que ir porque si no, no pueden salir del mar. Van a encallar. No, es increíble cómo te siguen. Bueno, ahí quedaron nuestros amiguitos. Será hasta la próxima, ¿no? Sí, en un ratito volvemos. Sí, igual tanto nadar, tanto estar en el agua, me dio un poquito de sed. Ok. ¿Y sabes qué? ¿De la peligrosa? De la peligrosa, obviamente. ¿Hay otra sed en el Caribe? No, me parece que no. Y además un poquito de hambre, te voy a ser sincero. Ok, Vamos a ver cómo podemos resolver ese asuntillo. Dale. Bueno, amigos, nos trajimos acá al bar de la playa en Cenachos. Nos pedimos unas cervecitas bien frías para tomar con este día de tanto calor. Mirá lo que es esto, mirá qué espectacular. Y hay una Grande, particularidad acá, que el señor nos prepara papas fritas. Él trae su propia freidora, así que cuando está él van a encontrar papas fritas. Si él no está, no van a encontrar. Bueno, ¿está fresco esto? Yo creo que está más que frío. Salud. Así de gusto, ¿eh? Sí, da gusto. Qué bien. Una cervecita, unas papas fritas con una bachata acá en el Caribe. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Bueno, miren qué servicio. Acá tenemos cerveza, papas fritas, este paraíso increíble. Me imagino que vas a probar. Sí, obviamente. Pará, no tengo manos. Ok. Se me complica. A ver, ahí nos ponen sal. El señor hace unas papitas increíbles. Bien crocantes, nada aceitosas, la cantidad justa de sal. La verdad, esto es un espectáculo, chicos. Claro, además esto no lo van a encontrar en ningún buffet No. de ningún hotel de Cuba, por lo menos de la línea que estamos manejando nosotros. Bueno, ¿te parece si comemos las papas fritas, disfrutamos un rato el mar y lo llevamos a conocer Playa Mégano o Megano, como le dicen algunos? Sí, me parece una excelente idea. Nos vemos allá en un ratito, amigos. Bueno, acá nuestro amigo nos prometió nos va a hacer un trago espectacular. Sí, un trago especial. Nos prometió el color del mar en un trago. O sea, un daiquiri nos dijo que nos iba a hacer, es lo único que nos adelantó. Mirá, ahí va. Daiquiri, que es ron, limón o lima. Mirá la de... Triple Curazao. Ok. Bien, Color de nuestra playa en Sanacho, una de las playas más bonitas de Cuba. excelente. Quiero que vuelva y repita para que vea lo que es Cuba. Bueno, muchas gracias, amigo. Miren qué linda la decoración con la naranja y el color del mar cubano. Está muy El logrado. mar del Cenacho. Vamos a probarlo ahora. Gracias. Vamos a movernos porque Está solicitada sí, la barra. está solicitada, está solicitada. Estos se van a tomar un tequila, me imagino. Saludos, amigos. Salud. Espectacular está, ¿eh? Especial, ¿no? Sí, refrescante. Y esto está hecho con amor, chicos. Miren el cariño. Miren la decoración. Es espectacular. La verdad, un genio. La atención de este hotel es algo que yo voy a destacar porque la atención es muy buena. Todos los empleados de acá te atienden de una manera maravillosa. Bueno, ahora sí, nos encontramos llegando a la otra playa. Playa Megano o Mégano. Este es uno de los accesos que está cerca de los bungalows 42 y 41, porque hay otro acceso a la playa que es por el lobby, por ahí donde está el lobby. Exacto. ¿Sí? Mirá, por acá no habíamos venido nunca. No, eso te iba a decir. Estamos descubriendo ahora este camino a Playa Mégano. Así que vamos a ver si es un camino muy extenso o es cortito como es el de allá, digamos, Claro. el del lobby. Por lo pronto acá pasamos por un manglar seco, digámoslo de alguna manera. Sí, un bosque, ponele. Un bosquecito. Sí. ¿Nos toparemos con alguna alimaña? Yo imagino que sí. Hay mucho lagartito por acá, ¿no? De los chiquititos. Mucho lagartijín. Sí. Y algo como para comentarles que estoy sintiendo en este momento, se siente música, se siente como animación, gente Sí. hablando, más movimiento. Así que esta playa es como más activa. Si vos querés una playa tranquila, que no haya música, poder leer un libro, tomar sol sin sentir ningún tipo de actividad ni nada, la que estuvimos recién, Playa Encenachos. Acá se ve que hay más actividad y movimiento. Claro. Y también vamos a encontrar un snack, ¿no? Donde vamos a poder comer. Claro, acá podemos almorzar. Ujú. Capaz no es el almuerzo más suculento de la tierra,
Pero, bueno, ahora les vamos a mostrar. No me quedo... Yo nos me pongo adelantemos, ansioso, me pongo ansioso y les quiero contar todo. Yo ya Miren, estoy viendo la playa. Ya estás viendo, ¿no? Es mucho más corto el camino Sí. que del acceso del lobby. Ah, pero no sé si salimos a la playa acá. ¿Cómo no Me vamos a parece salir que a la fue un playa? engaño. A ver. Ah, salimos a la punta, digamos. Sí, miren. Ok. Mirá, hay un Estamos camino bien, por estamos acá. bien. Estamos bien. Contarles el olor que estamos sintiendo. Hay olor como a podrido, ¿no? Pero es el podrido del manglar. Exacto, es el olor a podrido del manglar que estamos acá atravesando, que es el olor típico. Porque el manglar produce unos gases que son esenciales para la vida. Exacto. Los manglares son pulmones de la tierra. Mira, hay lagartijita. Como por eso, entran acá, chicos, es naturaleza pura. Ujú, me Naturaleza encanta. pura. Y mugre, ¿no? Siempre encontramos Sí, mugre. Yo no sé por qué la gente ¿Por qué hacen esto? hace estas cosas, por qué no agarran la lata y se la meten en un cesto. Ah, donde van. pensé que ibas a decir otra cosa. No, escúchame, hay un montón de cestos por todos lados para tirar la basura ahí. ¿Por qué la tirarías a la playa, no? Yo no entiendo. De verdad no lo entiendo. Entonces, para aclarar, este es el acceso difícil, entre comillas, porque el otro acceso está por allá, donde está la cabanita esa, digamos, que ahí está el snack y demás. Nos vemos allá. Mira, todavía ni nos acomodamos y ya la naturaleza nos empieza a sorprender. Tenemos un cangrejito ermitaño. Son preciosos, son, la verdad, preciosos. Y de estos encontramos por toda la playa, ¿no? Chiquitos. No nos llegues a pisar, No, porque falta que ¿cómo me pises voy a el pisar? cangrejito. Más chiquitos, más grandes. O sea, yo siento que acá encontramos muchos más aves, muchos más peces, muchas más especies ahí de la playa, autóctonas de la playa, ¿no? Pero mucho más animalitos, digamos. Sí. De hecho, vimos recién los pelícanos, que son increíbles. Allá no había pelícanos. Claro. Y cuéntenos ya, ¿qué les viene pareciendo el color de esta playa? Nos vamos a acomodar y los vamos a llevar a hacer una caminata por allá, que hay un barco hundido y que donde vimos un montón de cosas, de pececitos. Bueno, miren, por ahí sería el acceso normal, ¿sí? Acá tenemos el barcito y acá el snack donde podemos tener alguna especie de almuerzo, ¿no? Sí, el snack es de 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde, ¿ok? Te brindan alguna pizza, dependiendo del día, pollo, arroz, alguna hamburguesa, algo así como más rápido, digamos. Ok. Bueno, ahora se nubló un poquito, Sí. pero esperamos que se despeje y les mostramos. Miren, hay algunas personas que dicen que Playa Megano o Playa Megano, le voy a decir Megano de ahora en adelante porque por algo. En fin, dicen que no les gusta porque tiene piedritas. Acá están las piedritas. El tema, miren, ahí tenemos todo el cordón de playa donde estarían los turistas, ¿sí? Pero si nos movemos 1 metro más, miren, no hay más piedritas. O sea, nada, no es como, chicos, no hay piedra, hay Además, alguna piedrita. Para nosotros, piedras son las que teníamos en la playa de Cayo Guillermo. Que si vieron el video de Iberostar, Playa Pilar, ahí van a ver que había un montón de piedras que les recomendamos usar los aquayús, pero que veías una playa también de sueño, ¿no? Así que esto para nosotros piedra no es. Claro, pero miren lo que es esto. Miren el color de este agua, miren la amplitud, es increíble. Y se supone que por allá está el barco hundido, que Exacto. me parece que para allá nos dirigimos. Sí. Y en el medio espero que nos encontremos con bichitos, Alguna con- sorpresa, ¿no? con alguna sorpresa. Les comentamos, por acá estuvimos viendo caracoles de mar, Sí. estrellas de mar, Estrellas de mar. Wow. pececitos. Pero Sí. para eso hay que ir caminando más metiditos para adentro, porque hay como una especie de banco de arena. Ujú. Que por ahí es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de especies marinas, ¿no? Claro. Es como el secreto. Y por acá también podemos encontrar alguna medusa, algún agua viva, Ujú. si el agua está muy caliente. En este caso la toqué recién y estaba óptima, como Sí. la otra, te diría yo. Yo creo que un poquitito más calentita que la otra, me parece ¿Más a mí. calentita la notaste? Sí. O será que yo tengo un calor y necesito meterme ya al agua. Pero me estás demorando la cuestión, me la Y estás sí. demorando. Mirá. Allá vemos unos pececitos que son como larguitos. Claro. Algunos le llaman pez espada, no son peces Sí. espada. No sé si se va a llegar a ver. Es que se camuflan con el agua, ¿no? Sí. Pero es increíble lo transparente, lo cristalina que está el agua. Los colores que nos ofrece esta playa, la verdad que es increíble. Bueno, vamos a buscar algún bichito. Gordi, yo creo que el chiste de esta playa
es meterse por acá Exacto. y empezar a caminar para allá, para donde sea, pero siempre disfrutando la temperatura del agua. No Está sé, ideal. la verdad es difícil describir lo que se siente estar acá, ¿no? No, es espectacular, es increíble. Mucha gente la camina por afuera, por la orilla. Es como dice el negro, hay que caminarla por adentro porque acá es donde vamos a encontrar a los pececitos, los caracoles y demás. Claro. Y la temperatura del agua está imperdible, de verdad. Está No me estoy imperdible. sumergiendo nada más por el micrófono. Pero si no estaría... Si no estarías metida Sí. como si fueras un renacuajo, digamos. Sí. Bueno, y la idea es llegar hasta el fondo de la playa. Esta sí la vamos a recorrer en toda su extensión porque hay cosas curiosas. Como ya les contamos, hay un barco hundido que les vamos a mostrar que está por allá y además por el otro lado está la entrada al manglar. ¿Qué encontraste? No sé, veo unas sombras. ¿Qué es eso? ¿Qué será? ¿Como un cardumen de pececillos? No estoy viendo bien, pero veo sombras. Ay. Sí, son Sí, unos eran pececitos. peces. O sea, se ve la sombra del pez, no se ve tan claro por el reflejo del sol, ¿viste? Claro, te marea un poco el reflejo del sol. Sí. Bueno, ya empezamos a ver algo, ¿no? Sí, mirá lo que encontramos. Tenemos estos caracoles de mar. Caracoles de mar, Los encontramos por todos lados. Hay en la orilla y también hay metidos adentro, digamos. claro. Y hay dos, Adentro mirá. se supone que tienen como el caracol propiamente dicho, ¿no es cierto? El caracolito. Ujú. ¡No! Oh, Si la sacás, it dies. they die. No, they the 10 die. seconds. Shipping them back in. We're just showing the kids and then No. Bueno, chicos, este tipo de p***tudeces es el que tratamos de que no haga la gente. Vean ahí una estrella de mar muerta. La gente por desconocimiento Se la viene, llevan. toca toda, no tiene respeto por la naturaleza, por ningún tipo de cosa. Así que nada, capaz por ignorancia, seguramente no lo hicieron con mala intención, decían que se lo quería mostrar al niño. Pero bueno, mataron una estrella que está ahí flotando. No hay que sacar las estrellas del mar. O sea, las estrellas tienen que estar en el agua porque si las sacás en 5 segundos se mueren porque Se enseguida asfixian. pierden el oxígeno. Exacto. Sí. Y de hecho ni siquiera hay que tocarlas No hay que porque en la tocarlas. piel, a través de la piel respiran, a través de la piel algunas se nutren. Ujú. Tiene una mucosa, además, que cuando vos las tocas pierden la mucosa esa y eso hace que pierdan el oxígeno, digamos. Entonces, nada, la verdad que estoy re triste. Bueno, pasamos un trago amargo, pero seguimos recorriendo esta playa que es maravillosa. Si ven, acá hay una especie de banco de arena que pasa todo por ahí, se nota por el color, es más clarito. Y se supone que hacemos pie. O sea, hacemos pie en toda la playa, pero se supone que por ahí está un poquito más playito. Bueno, encontramos otra cosa. ¿Te vas a animar a agarrarlo? A ver, no sé dónde lo viste. Acá, mira, yo pongo el pie ahí, está ahí. Esto no está vivo, chicos, es un Acá está. dólar de arena, ¿sí? Miren qué bonito. ¿Se está viendo algo ahí? A ver. Porque yo no veo. Ahí está. En algún momento estuvo vivo, es tipo un erizo de mar. Claro. Y este Pero- vendría a ser el esqueleto Ujú. ya disecado. Y se lo llama dólar de arena porque parece una moneda, ¿no? Y Exacto. vean el centro que tiene como esa florcita. Ujú. Nada, la verdad Es maravilloso, ¿eh? es maravilloso. Maravilloso. Vamos a volver a dejarlo en su hábitat. Sí, donde tiene que estar, Sí. de donde es. No se Así. lleven cosas, no Todos se lleven podemos cosas. ver lo mismo, ¿no? Claro, así viene otra persona Y que también. también está como nosotros explorando Ujú. y lo puede descubrir, ver y dejarlo. Bueno, pará, acá encontramos otra cosa. Sí, encontramos un caracol, pero parece que es gigante. Mira, vos trajiste la GoPro, así que Sí. nos vamos a acercar. ¿Se estará viendo? ¿Se espero que estará sí. viendo algo? Bueno, esperemos que sí. Pero se ve bastante grandote. Sí, este es grandote. No hemos encontrado estrellas que vimos el otro día. Pero bueno, vamos a seguir recorriendo por allá. Y mira, acá estamos cerquita del barco hundido que les hemos comentado. Así que vamos allá. ¿Qué te Vamos parece? allá, que ya estamos llegando. Vos dijiste que no encontramos estrellas vivas. Vivas. Todavía. Yo tengo la esperanza de que algo podamos llegar a encontrar, ¿eh? Bueno, ya nos veníamos acercando acá al barco hundido y miren quiénes aparecieron. Otros amiguitos acuáticos. Ahora vamos a tratar de grabarlos con la GoPro. No sé si esto está grabando. Ahí está. Miren, a ver si se ven. Ay, ¡Hola, Wow. pececitos! qué espectáculo.
cómo te vienen a buscar. O sea, estos también están acostumbrados, me parece, a que le den de comer, igual que los pececitos de playa en Cenachos, ¿no? Sí. Porque no es normal que se te acerquen tanto los peces. No, la verdad que no es normal. Están acostumbrados, como decía Mai, a que les den de comer. Que les den de comer, exacto. Bueno, mientras vos te rodeas de tus amiguitos, que siguen ahí los muchachos, nada, comentarles. Este lugar es buenísimo para traer el snorkel, rodearlo, ¿sí? Y mirar las bellezas que hay en las profundidades del mar. Exacto. Sinceramente, hay de estos pececitos nada más, capaz pueden llegar a encontrar alguno que otro un poquito más grande Sí. y de otro color, pero la mayoría que van a encontrar son de estos Rayaditos. sí, amarillos con rayitas negras, que son muy bonitos, por cierto. Sí, más en el fondo hay unos más azulitos, que acá no están, pero suele haber por ahí, por el centro, unos azules más en el fondo. Pero sí, la mayoría son estos rayaditos. Por eso recomendamos, traigan su snorkel, cómprense uno en Argentina, que salen 2 mangos. Sí. Uno con el visor, nada más, para que puedan ver ustedes. Si vienen con chicos también, lo van a pasar re bien. Nada, pero ojo acá, no se metan mucho o naden, porque hay cosas que pueden ser medio pinchudas. Sí, Yo no me acercaría mucho. ok. Pero si son expertos y vienen con snorkel, denle para adelante, ¿no? Bueno, Gordi, mirá qué locura. Llegamos a este banco de arena. No, yo no puedo creer todavía. No puedo creer el color, la transparencia. Miren dónde estamos metidos. Y el agua nos llega a los tobillos. Sí. Es increíble. Caminamos bastante, ¿eh? Yo estoy cansada, te Sí, digo. sí, sí, Ay, está claro. caliente acá el agua. Está recalentita. Ojo que no nos crucemos Medusas. con medusas. Miren esos pajaritos. Que son como unas gaviotas. Que tienen como un Despeluchadas. flequillito. Son hermosas, la verdad, que son preciosas. Y miren, amigos, estamos en una isla privada, podríamos decirles. Mira, es una isla y todo alrededor nuestro hay agua. O sea que se hace este banco de arena que en este momento funciona como isla. En algún momento me imagino que el agua crece y se cubrirá todo. Pero es un espectáculo maravilloso para venir acá a sacarse fotos. Y como les digo, estamos solos. O sea, tenemos un espacio privado para hacer fotos, videos, estar tranquilos, tomar sol, relajarnos en el agua. Esto es impagable y es espectacular. Yo no lo viví en ninguna parte del mundo. Es excelente. Como vos decís, estamos solos. Todo este paraíso es para nosotros. Miren, no hay nadie. La gente allá, pero lejísimos. Y nosotros acá. Para mostrárselos a ustedes. Exactamente. Ok, seguimos avanzando hasta el final de la playa. Amigos, no van a poder decir que no los trajimos hasta el último recoveco de la playa Megano. Vean acá, como que pega una vueltita. Allá se ven también unos animales exóticos. A ver, ahí está, se ve. Es como una garza, digamos. No lo sé, puede ¿será una ser. garza? Déjenos en los comentarios si ustedes saben qué ave es. Es como un flamenco, pero blanco, digamos. Sí. Menos panzoncito. Bueno, entonces, acá encontramos este brazo del mar y por allá está el manglar. Ujú. El manglar que, como les decía, es un ecosistema que da oxígeno al mundo, digamos, de alguna manera. Y por eso acá también otra vez tenemos ese olorcito como medio particular, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, acá como que cambia un poco el panorama. Ujú. Se ven que ahí hay como unas ollas más grandes, como que ya es más profundo. Y vean acá el pedazo de caracol que encontramos. Es Gigante. gigante. Y véanlo ahí. Hay como algo que metió las patas. ¿Qué? Había como unas patitas ahí y como que ¡fac! Las metió. Se metió para adentro. Tremendo. Increíble todo lo que estamos pudiendo ver. Y acá hay otro que está, ¿ves? Más chiquito. Ah, mirá, y asoma mirá. algo. Ahí está asomado. Ay, mi vida. Ahí se mueve. No, tremendo. Parece Se asoma. Gary de Bob Esponja. Mirá. Gary. Mira cómo se asoma. Tiene el ojito. ¡Wow! ¿Cómo se mueve? Dios. Bueno, no lo vamos a molestar más. Espectacular. Adiós, señor Caracol. Acá estamos, en el final real Ujú. de la playa Megano. Vean, hasta acá ya no se puede avanzar más. Y bueno, ahí tenemos todo el ecosistema del manglar, como les mencionaba antes. Vean, acá es más profundo, no sé si está para meterse esto. No Se sé. ve cómo se mueve la corriente.
Y nosotros venimos de allá y doblando para allá. Así que bueno, podemos decir que llegamos hasta el final. Exacto. ¿Qué te parece si nos vamos a zambullir? Porque yo estoy muerta de calor. Sí. Nos metemos al agua y después vamos a comer algo. Al snack. Me parece perfecto. Así Me parece vemos qué perfecto opciones porque tiene. son la 1:20. No, mirá el pelícano que pasa por ahí. O sea, todo lo que pasa acá es increíble. Sí. Les recomendamos que si vienen a este hotel, vengan hasta el final. Así pueden recorrer toda la playa en su extensión y bueno, y ver y apreciar todo lo que estamos viendo nosotros, que es absolutamente magnífico y que te deja sin palabras. ¿Vos decís que habremos hecho la reseña más completa de Playa Megano y de las playas de acá de Cayo Encenachos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Te voy a mostrar algo, a ver. Ok. Mira, ¿ves esa especie como de serpiente que está saliendo de un agujerito Sí. por ahí? Mira, acá hay una más cerquita. Ah, mira, ahí tenemos una más cerca. Bueno, no es un animal vivo, esto los habíamos encontrado en Playa Pilar, en el Hotel Iberostar Playa Pilar. Pará, ¿eso qué es? Eso es rarísimo. Ay, es una medusa, baby. ¿Esto es una medusa? Sí. Eso es lo que te pica, o sea, esos son los tentáculos que te pican. Ah, pero está supuestamente. dada vuelta, Está dada digamos. vuelta. ¿Será que está varada y no puede salir? ¿Estará ebria y no sé? ¿La No sé. llevamos? No, ¿O para que te está va a bien? picar. No, no toquen. Por la duda no toquemos nada. Pero qué increíble. Bueno, pará, estábamos con lo otro. Estábamos con el otro. Bueno, esos los habíamos conocido en Playa Pilar. No es un ser vivo, o sea, el ser vivo está dentro de ese agujerito, Está poniendo un agujerito ahí. que es un gusano que se mete en ese agujerito y larga como una especie de baba y se forma esa serpiente, digamos, que nosotros vemos en el exterior, que en realidad no tiene vida. Se supone que si vos metés el dedo por el agujerito vas a encontrar el gusano y que ese gusano es muy bueno para utilizar de carnada para pescar. Claro. Eso nos contaron. No lo Sí. conocemos al gusano, No. pero esto es increíble. Una locura, ¿no? Sin duda esto es increíble. Bueno, y nosotros que les estuvimos mostrando todo esto, nos olvidamos de lo más importante, de tirarnos, de zambullirnos a disfrutar. A ver, Mayrita, ¿qué clavado te vas a echar? Bueno, ahí quedó. ¿No tendrás el micrófono puesto? No, lo tengo yo. Se la ve relajada la señora. Bueno, momento de refrescarse. Exacto. ¿Dónde estamos? Estamos en el bar de Playa Megano. Yo me pedí un mojito para probar a ver cómo sale el mojito. Claro, y a vos, mí me sirvieron una cervecita. esta cerveza que se la ve bien fresquita, espectacular. Así que tomamos algo y vamos a comer, porque ya también me está dando un poquito de hambre. Bien. Acá estamos nomás. ¿Vas a probar? Sí, obvio. Salud. Salute. Increíble. Está buenísimo. Especial, ¿no? No. Especial. Ahora te lo voy a hacer probar. Ok. Hacen muy buenos tragos en este hotel. Si hay algo que hay que decir es eso. Unos tragos de los más ricos. Sí, te vi tomando mucha canchanchara por ahí, Mojito, canchanchara, mucha piña colada. mucha piña colada. Bueno, ¿vamos a comer? Vale, vamos. Bueno, acá venimos en malla, así nomás, porque este es el bar de la playa. Acá se supone que está todo ok. Llegamos tarde, me parece. ¿Vos decís que llegamos tarde? Hola. ¿Qué tal? Bueno, amigos, complicado este almuerzo, ¿no? Sí, No complicado. encontramos opciones, había nada más arroz y puré. Arroz y puré. Hoy se ve que hubo hamburguesas y panchos, pero bueno, llegamos a las 2 de la tarde. Se supone que abre de 1 a 3 y a las 2 ya no quedaba más nada. Sí, como le dije hoy al principio del video, en este hotel no van a encontrar grandes lujos de comida, ¿no? A ver, está bien, no vas a encontrar lujos, pero una hamburguesa o un pancho no es un lujo en un hotel all inclusive, ¿no? Claro. O sea, pero bueno. Estás re enojada. Estoy enojada, sí. Pero bueno, ¿vos vas a disfrutar de tu arroz? Sí. Yo me voy a disfrutar el mar Bien. y después veo si encuentro algo para comer en algún lado. Bueno amigos, hasta acá esta primera parte de la reseña del Hotel Iberostar Cayo Encenachos. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse, dejarnos un me gusta y seguirnos en nuestras redes. Hasta la la próxima. Bye.